escucha? ¿Sí? ¿Escucha? Bueno, 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 bueno. 1, 2, 3, 4, 5, no, tampoco. Buscando Mateo, no está esperando acá otra cosa. Siempre a la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene Dios para nosotros? ¿No? Y el hacha es prestada, le estoy platicando con Dios, ¿ok? Señor, el hacha es prestada, no es, nada es mío y necesito tu ayuda, por favor, como mi pastor ya oró por mí. En, allá arriba dice dependencia, en dependencia y orando. La palabra autoridad es muy importante, porque si no se tuviera la autoridad que dejó nuestro Señor Jesús a la iglesia, somos un grupo social. Y pasaríamos un buen tiempo y nos despediríamos y compartiríamos comida y lo que usted guste. Pero no es lo mismo un grupo social que una iglesia. En la iglesia está el poder del Espíritu Santo transformando gentes, transformando personas, dando esperanza. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Entonces, orando con la autoridad dada por nuestro Señor Jesús. Y viene a recordarnos ese título tan hermoso, el don, de que nada es de nosotros. Todo es un don. Y hoy vamos a estar viendo Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. En dependencia y dice orando con la autoridad. Necesito ayuda técnica, si es tan amable, por favor. Nada más para que siga dando ahí, por favor. Se va a hablar del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, del 9 al 13, mientras se prepara la proyección. Vaya navegando en su escritura, está bien, vaya navegando. Y bueno, ¿y qué será el Padre Nuestro? ¿Y por qué estas peticiones? ¿Y qué tal si no me da lo que está pidiendo aquí? ¿Y qué es su voluntad? ¿Y por qué Padre? ¿A un Dios le podemos llamar Padre así de sencillo? ¿Y quién está enseñando? ¿Quién es Jesús? ¿Qué autoridad tiene Jesús para decirte que tú puedes decirle Padre a un Dios todopoderoso? Dice, vamos a entrar. El sermón, este es el núcleo, como una célula, tiene su núcleo. Este Padre Nuestro es el núcleo de el sermón más poderoso, más maravilloso, más transformador de nuestro Señor Jesucristo, el sermón de la montaña. 3 capítulos hablan de todo ese sermón, pero ese sermón está basado, su núcleo, en el Padre Nuestro. El sermón de la montaña de los capítulos de Mateo 5 al 7 aparece construido como si Mateo hubiera hecho simetría, como si hubiera hecho un círculo donde el Padre Nuestro, toda plática alrededor de este sermón regresa al Padre Nuestro. De ahí está la base. Este sermón es la primera predicación muy extensa de nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Es el único discurso de Jesús que contiene casi exclusivamente preceptos suyos, plática de Él, palabras de Él, del reino, de a lo que Él vino al cielo, del cielo hacia nosotros. Es el contenido central de la predicación misional cristiana. El Padre Nuestro, que está dentro del sermón del monte, es
el centro y contenido central de la predicación misional cristiana. ¿Qué significa? Que si se envían misioneros a todo el mundo es lo primero que enseñan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Tuya la gloria, tuya el honor, tuyo el reino por los siglos de los siglos. Y es la tarea del misionero. Así de importante es el Padre Nuestro. Cuando se está removiendo la situación, cualquier situación económica, social, mundial, rápido vamos al Padre Nuestro. El sermón de la montaña, el sermón de Jesús. No estoy hablando del sermón, voy a hablar del Padre Nuestro. ¿Está bien? El sermón de la montaña es sermón de Jesús. En él habla nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, mediante el cual Dios acredita. Dios acreditó en la persona de Jesucristo la verdad de sus exigencias. El sermón, que es instrucción, que es enseñanza de la montaña, trata en su núcleo de inducir al hombre a orar. Este sermón, el núcleo, el Padre Nuestro, trata, indica, instruye, enseña al hombre a orar. ¿Sí sabía que somos fáciles para hacer lo malo, pero difíciles para entrar a la oración? ¿Cómo que? ¿Qué significa orar? ¿Cómo? No, pues nomás da gracias a Dios por tu familia. No, pero ¿cómo? O sea, ok, vámonos a robar un carro. Oh, claro, este lo he hecho encender ahorita, rápido. Pero las cosas espirituales es necesario que entremos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice la Escritura. Y el Padre Nuestro invita, instruye al hombre a orar. Una interpretación que pase por alto la práctica del sermón de la montaña en su núcleo, que es la oración. Voy a repetir esto. Una interpretación del sermón de la montaña, pero que pase ligeramente el Padre Nuestro, constituye que ha malentendido desde la perspectiva de quien escribió esto, que es Mateo. Has malentendido si diste un paso muy aprisa al Padre Nuestro. Ay, me lo sé de memoria, Padre Nuestro. Mucho cuidado, porque vas a malentender todo el sermón de la montaña. Si el oír, porque dice la Escritura, el que oiga, el que tiene oídos, oiga. Entonces, si el oír es siempre importante para el que ora, tanto más lo será en el Padre Nuestro. Debemos tratar de oír en Él, en el Padre Nuestro, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Así nos llama la atención, así nos llama el ritmo de lo que está escrito, porque la Escritura tiene un ritmo, una manera de enseñarse, una manera de pronunciar. El Padre Nuestro es lo esencial, es lo vital, es lo más importante que tiene que ir en el equipaje para caminar la vida cristiana mientras dures en la tierra. Si vas a echar algo a tu vida espiritual para caminar en la tierra, si vas a poner algo en tu equipaje, en tu maleta para comprender, para empezar, para comenzar el camino en esta vida, pon el Padre Nuestro. Dice la Escritura allá arriba, ustedes pues oren de esta manera. El sermón del monte comienza con estas palabras: y Jesús vio a la multitud, se sentó y comenzó a enseñar. Y cierra el sermón del monte en el capítulo 7 con estas palabras. Dice Mateo: aquel que no hace esto que se enseñó será como alguien que hizo su casa, donde hay arena, vino la lluvia, la corriente y se tumbó, se cayó, se destruyó. Entonces, en Lucas, que también está escrito el Padre Nuestro, le hacen la pregunta a Jesucristo: enséñanos a orar.
y le hace la pregunta gente que nació orando. Fue mi primera pregunta, ¿cómo ustedes le están pidiendo a Jesús enséñanos a orar? Si en su casa se les enseña a orar, a recitar la palabra de Dios, a llevar a cabo, a instruir, a llamar al Dios de Israel. Mas sin embargo le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús comienza aquí la enseñanza. No les dice, ustedes ya deben de saber, de ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo va a emprender, ahora sí, como sabemos que los mensajes ahorita son globales. Ahorita primeramente Dios nos están viendo en otros continentes, por supuesto, claro que sí. Y el mensaje ya le pueden poner ahí en el idioma que quieran. Sí, Señor. El mensaje de Jesús es global, es para todo hombre, no nada más para sus discípulos, porque está enseñando a los discípulos, pero viene la enseñanza. Ustedes pues oren de esta manera, dice allá su pantalla. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y ahí dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Comienza nuestro Señor Jesús, su conciencia, su manera, o sea, nuestro Señor Jesús, su manera de pensar no comienza en el Nuevo Testamento, es una concepción divina del Antiguo Testamento. Por supuesto, Él es Dios, ¿no? Pero nomás quiero decir qué trae en su cabeza nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya viene la práctica de orar a Dios Todopoderoso. En el Antiguo Testamento, esto está muy interesante. La misma palabra que se usaba para sacrificio, se usaba para orar. Y espero que eso nos lleve a la cruz del Calvario. Sacrificio y oración, hablando del Antiguo Testamento, todavía no viene Jesucristo, van íntimamente unidos. Orar significa buscar de Dios, gritar y llamar con fuerza. Dice en Génesis 4:26 y 12:8, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y dice de Abraham, e invocó el nombre del Señor. Génesis 4:26 y Génesis 12:8. Comienza la invocación desde el libro del comienzo. Y también había costumbres falsas, como hoy, por eso es necesario el Padre Nuestro, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a orar? Existía la costumbre de herirse para llamar la atención de la divinidad en el culto a Baal. Dice esto la Escritura en Primera de Reyes 18:28. En el culto a Baal, en el culto falso, en el culto de lo malo, de lo oscuro, donde el ser humano divaga, donde el ser humano anda errante, donde el ser humano no haya paz, no haya tranquilidad, mas sin embargo sigue buscando por ese lado, por el oscuro, sigue el camino del oscuro. Dice la Escritura, y gritaban a grandes voces este culto a Baal, este culto oscuro, dice Primera Reyes 18:28, y se sajaban y se cortaban según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos, para tratar de llamar la atención de la divinidad. Entonces ya se conocía ese mundo oscuro de tratar de llegar de esa manera. El hombre, hay más de 3,000 religiones en el mundo, todas poniendo su escalera para llegar al mundo, para llegar al cielo, perdón. Jesucristo es la única escalera que viene del cielo al mundo. Entonces había malas costumbres, por eso enséñanos a orar, porque acá esta religión dice esto, acá esta religión dice aquello. Tú, Jesús, ¿cómo dices que es? Incluso la religión judía dice que hagamos esto. Nuestro Señor Jesucristo comienza la enseñanza, orarán así. La invocación procede del lenguaje familiar. ¿Cuál? Ustedes oren así, Padre nuestro. Esa invocación es muy poderosa. La invocación procede del lenguaje familiar y se utilizaba como tratamiento dado por niños pequeños y adolescentes a su padre, y también como un tratamiento respetuoso a personas mayores. En mi pueblo a los papás yo no le decía papá ni padre, le decíamos apá, mi apá. Y ahí va el respeto. Y se le hablaba de usted. Usted amá, usted apá. ¿Está bien? Aquí va una familiaridad que los discípulos están viendo, como que, o sea, si es muy delicado pronunciar el nombre de Dios, es muy delicado en el Antiguo Testamento, demasiado delicado, mucho cuidado.
con el Antiguo Testamento, porque Dios está estableciendo un pueblo, está estableciendo su santidad. Si usted tocaba algo que no le correspondía, caía muerto. Ahí dice la Escritura. Si era delicado tratar de encontrar, tratar de pronunciar el nombre de Dios, y Jesús nos dice, díganle Padre. ¿Cómo? Está medio difícil que nos hagas decir eso. Mas sin embargo, Jesucristo va a hacer la comunión por nosotros, ya sabemos. La invocación procede de este lenguaje. Era el tratamiento, era la actitud. O sea, Jesús proyecta una actitud, un tratamiento entre Él y Dios. El Padre y yo somos uno. Que también ellos sean unos conmigo. Entonces, el tratamiento, la actitud personal, el acceso al poder divino de nuestro Señor Jesucristo va creando confianza en los discípulos, en quienes están oyendo, de que pueden acercarse a ese Dios todopoderoso con la confianza de decir, papá, daddy, papi. Va quebrando ese hielo. Por eso podemos entrar en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entro a la presencia de Dios. Entro al trono de la gracia, de acuerdo a Hebreos, donde seré escuchado. Es un Dios que escucha. Una persona rentó un cuarto nuevo, se cambió a esa vecindad. Nomás que le dijeron, tenga cuidado porque aquí se manifiesta algo feo. No sabemos, se oyen ruidos y todo. Entonces llega y se establece y empieza a tocar las puertas. A ver tú, si vamos a vivir juntos, pues sal y preséntate, claro. Irónicamente, por supuesto. A ver, ¿dónde estás? Quiero conocerte, ¿cómo está? Y resulta que se empieza a mover una puerta. Y sale corriendo esta persona donde jamás pensó que le iban a contestar. Resulta que estaba un inquilino nuevo ahí que ya no sabía. Y si oramos y si Dios contesta, ¿qué tal si contesta nuestro Dios todopoderoso? ¿Qué tal si para el tiempo y dice, hoy voy a hablar a esta iglesia, hoy voy a tomar el púlpito, hoy voy a estar con ustedes porque sé lo que están pasando? Cuando Jesús enseña a los discípulos a invocar a Dios como Padre, a pesar de su conciencia de nuestro Señor Jesús filial, familiar con ese Dios todopoderoso, tan extraordinariamente intensa, quiere introducirlos también a ellos en el diálogo íntimo, en la unión con Dios, porque este diálogo produce algo, produce una unión con Dios. El complemento en el cielo, porque Padre nuestro que estás en el cielo, es la trascendencia de Dios, es lo que acabo de decir. Si Él quiere bajar y tomar el púlpito, Dios todopoderoso, adelante. ¿Qué tal si va contestando? El complemento en el cielo, porque tú que estás en el cielo, no nomás puedes estar allá, también puedes estar aquí. Dios, ese Dios de la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Vienen peticiones. Primera petición, santificado sea tu nombre. El nombre designa el atributo esencial de su portador. Ok. Jesús demuestra su poder con su sola santidad. Así de sencillo. Sin usar el poder divino, camina en este mundo con su santidad. Dice el libro de los Hebreos, fue tentado en todo, pero jamás pecó. Se llama santidad. Representando al Dios, a su Padre, que ya saben, ya conocen. No nada más eso, su naturaleza es santidad. Santificado sea tu nombre. El nombre designa el atributo esencial de su portador. El nombre. Dios de los ejércitos, altísimo. Porque se creía que si tú adorabas en un monte alto y yo adoraba en el monte más alto, entonces mi Dios era más grande. Y el que llenaba los títulos en el Antiguo Testamento era el Dios de Israel, Dios todopoderoso, altísimo, todopoderoso. El nombre, porque dice santificado sea tu nombre, el nombre designa el atributo esencial
de su portador. Y de acuerdo a Isaías 43:1, de acuerdo a Lucas 10:29, Apocalipsis 3:5, Juan 10:3. El nombre de Dios designa su ser más íntimo. Estamos hablando de Dios, el tema, el sujeto es Dios. El nombre de Dios designa su ser más íntimo. Éxodo 3:13-15 dice que sea santificado, que sea reconocido como el santo. La santidad es su ser, de acuerdo a Levíticos 11:44. Sean santos como yo soy santo, dice la Escritura. La santidad no la va a negociar Dios, la santidad no la va a cambiar por tu buena costumbre, no te va a cambiar porque tu cultura, porque te importa más de dónde vienes, tu familia, tu apellido, lo que sea, no va a cambiar su santidad por darte un agradecimiento a ti. Él va a seguir siendo santo ayer, hoy y siempre. Isaías 6:1-3 dice, había serafines. Isaías el profeta está mirando esto. Es una visión que una vez más Dios le permite ver. Había serafines y el uno al otro daba voces diciendo, los serafines están hablando, están platicando entre ellos. Y ellos decían, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Entonces la santidad, santificado sea tu nombre. Al orar, al tomar en serio la realización de la santidad insondable de Dios. Voy a repetir esto, es muy importante. Al orar, al tomar en serio la realización de la santidad insondable de Dios. O sea, no sabemos manipularlo de las cosas de Dios, que ni se nos ocurra manipular, que ni se nos ocurra negociar las cosas, los atributos maravillosos, santificados, poderosos de Dios. Al orar, al tomar en serio la realización de la santidad insondable de Dios, acontece, pasa algo. Al tomar en serio, pasa algo. Ocurre la santificación. Al plantar a Dios en tu familia, al orar en tu mesa con tus hijos, al hablar de Dios, al alabar en tu hogar, surge algo. Se llama la santificación de mi hogar, la santificación de mi familia. Nos apartamos, cuidamos, buscamos las cosas de Dios. Ocurre algo cuando se toma en serio. El nombre es la realidad misma de Dios. Santificado sea tu nombre. El nombre, ok, ¿cuál es el nombre? El nombre, esa frase. No necesitamos conocer un nombre. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nuestro Señor Jesús todavía no va al Calvario, todavía no va y muere por nuestros pecados, todavía no resucita de entre los muertos. Entonces está dando instrucciones que van a servir para toda una vida. El nombre es la realidad misma de Dios, nuestro. Padre nuestro, liga al orante con la comunidad. Nuestro, hermanos, es nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy hablando de un Dios y usted es creyente, necesita saber algo de Él. En la Santa Cena, después de las persecuciones que vinieron en el cristianismo, se llevaba a cabo la Santa Cena. Y la costumbre era yo recitar versículos bíblicos, y de repente allá se levantaba otro creyente diciendo otro versículo bíblico, y de repente allá decían otro versículo bíblico, y la iglesia se levantaba diciendo versículos bíblicos. O sea que si mi Dios es mi Dios, el mío, y si es de usted también, debemos de conocer algo de Él, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Y usted va a decir, sí, cierto, sí, así dice la Escritura. Y así dice el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es mi padre, él es mi pastor, y Él es la puerta. Él es el alfa, el omega, es el principio, el fin. Y usted va a decir, sí, sí dice eso. Y también esto y esto. Y nos vamos autoalimentando, estamos participando, y de repente terminamos adorando a nuestro Dios todopoderoso. Entonces, el Padre nuestro nos liga, nos une al orante con la demás comunidad. Dice, venga y perdone nuestras ofensas, sí. Oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, voy a hablar de su reino. Jesús del reino, sí, discúlpeme. Venga tu reino, dice ahí, Jesús está explicando, Jesús lo entiende como algo dinámico, algo poderoso. Y lo dije muy ligeramente.
muy sin dar el énfasis que me está pidiendo la palabra que dé. Venga a tu reino. Nuestro Señor Jesús está llamando al que sí contesta. Venga a tu reino. Jesús lo entiende como algo dinámico, algo poderoso, algo dinámico, algo que tiene el poder. Dice la Escritura en Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para transformar personas, es poder de Dios para transformar familias, para transformar iglesias, transformar comunidades, transformar ciudades y países. Este país fue usado grandemente. Las universidades más famosas, Harvard y todo eso, iniciaron instruyendo pastores. Y de aquí enviaban pastores a todo el mundo. Parte del mundo venía a instruirse a este país. De la Escritura estoy hablando. Es el poder del Evangelio. Es el poder de Dios. Entonces, pero yo, dice la Escritura algo maravilloso. Acuérdense, Jesús el reino lo entiende como algo dinámico, algo poderoso. Dice la Escritura en Lucas capítulo 11, 20, pero si yo hago por el dedo de Dios, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Aquí está el reino de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Y una señal muy vivida por nuestro Señor Jesucristo personalmente quedó registrada también en Lucas capítulo 10, 18. He visto a Satanás caer del cielo como un rayo. A mí me encanta ese versículo. Y así el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Romanos 16, 20. Nuestro Señor Jesús ya venció. Mateo 11, 12, 4, al oír, Juan el Bautista está en la cárcel. Estamos hablando del reino, porque venga tu reino. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Número 1, los ciegos reciben la vista. Ese es un mensaje que nosotros entendemos diferente a como se entendió ahí. Ahí se está llevando a cabo, se está cumpliendo el profeta Isaías, que estaban esperando al Mesías que trajera ese tipo de señales, ese tipo de poder, ese tipo de esperanza. No nada más dar la vista al ciego, sino trae un significado muy poderoso. Se está desenvolviendo el plan de Dios, sigue teniendo control nuestro Dios todopoderoso. Él nunca, jamás ha perdido el control de la situación. Vayan y díganle a Juan, los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Si vas a hacer una fundación, si vas a partir en esta vida, si vas a vivir esta vida, ve poniendo una muy buena fundación. Que sea el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que donde quiera que estemos, hablemos del evangelio, donde quiera que vayamos, hablemos del evangelio. El cristiano está acostumbrado al sufrimiento, por favor, váyase acostumbrando. Que nuestro Dios todopoderoso no sufrió en la cruz del Calvario, experimentado en quebranto, experimentado en tormento, en dolor, nuestro Señor Jesucristo. Ve y dile a Juan que los pobres se les anuncia el evangelio. Hágase tu poderosa voluntad. Y aquí viene donde necesitamos saber si conocemos a nuestro Dios todopoderoso, si aceptamos sus cláusulas a seguir. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Los evangelios Mateo, Marcos y Lucas hacen culminar la oración de nuestro Señor Jesucristo, porque hágase la voluntad. Resulta que en los ejércitos de guerra, el que instruye a la hora de la guerra, una cosa es ser instructor, pero cuando va a la guerra, él va por delante. No nomás manda a su pelotón, no, él va por delante. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La base que nuestro Señor Jesús dejó es su maravilloso y poderoso ejemplo.
Los evangelios Mateo, Marcos y Lucas hacen terminar la oración de Jesús en el sometimiento del deseo humano de nuestro Señor Jesucristo a la voluntad maravillosa, poderosa de Dios. Mateo 24:42 dice: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hechos 24:14, también a Pablo le ocurrió lo mismo. El Dios de nuestros padres te ha designado, se le dijo a Pablo cuando comienza su ministerio. El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. Tú serás testigo suyo a todos los hombres. La combinación de la voluntad inmutable. ¿Qué significa? Por eso le dije, cuando vamos a orar, ¿y si nos contesta Dios Todopoderoso? La combinación de la voluntad inmutable, no va a cambiar la voluntad de nuestro Señor. La combinación de la voluntad inmutable de Dios, que es el plan de salvación. Ya está escrito, ya está revelado, ¿está bien? Vamos caminando con una meta, no vamos tirando dice Pablo, no tiro los golpes al aire como si no supiera. Conozco a quién le sirvo, conozco el plan, conozco el camino. Se llama nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Entonces esta combinación de la voluntad inmutable que no cambia de Dios, que es el plan de salvación con la libertad. Su voluntad, tiene su voluntad nuestro Dios ya establecida y Él es libre, Él es soberano, Él es poderoso. Para escuchar, aquí viene lo difícil, o no los deseos humanos, porque son deseos humanos. Pedro le trata de decir: no vayas a la cruz. Que no vaya, no, Señor Jesús, no vayas allá. Y le contesta muy duro nuestro Señor Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque ves las cosas como los hombres la ven, con el deseo humano. Yo vengo a liberar a todo un mundo de algo que no se pueden liberar ellos solos, que se llama pecado. Entonces esta combinación de su voluntad y de su libertad de contestar y de no contestar es fruto de la voluntad creadora de Dios, porque Él nos creó, que en su autocomunicación amorosa quiere que los hombres se unan libremente a su voluntad. Quiere que nos unamos a su voluntad. Y a veces no nos va a gustar unirnos a su voluntad, pero es lo mejor porque es una comunicación amorosa hacia nosotros. Pero se nos permite llegar a cabo. Los ciudadanos americanos de aquí pueden hablar, tienen el derecho de hablar con su presidente, con el señor presidente, pero hay un protocolo que no va a llegar a hablar. Tiene el derecho de hablar como ciudadano, pero hay un protocolo que hay que seguir para llegar ahí y no va a poder ¿por qué no es así? Pero nuestro Dios se nos da el acceso de hablarle, de entrar sin tantos protocolos, y estamos presentes en su presencia eterna. Entonces la combinación esta es maravillosa. Quiere que estemos, la dimensión ética de la voluntad de Dios viene también, una dimensión ética que si creemos el Evangelio, tenemos que hacer lo que Él nos dice por nuestro bien. Voy a hablar tantito de mira qué imagen, ¿sí está? Sí, qué imagen bonita. Ahí sí nos identificamos inmediatamente. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es un don, es un milagro que viene de arriba. El Dios de Israel, en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel alimenta a su pueblo desde que lo creó. Que tenga lo suficiente, que no se corre el peligro de hundirse ni en la riqueza que les haría olvidarse de Dios. Y estos son los proverbios. Ni en la delincuencia, que sea lo suficiente. Danos el pan de cada día, que ni robe y ni exagere. He aprendido a estar donde hay, donde no hay, dice Pablo. He aprendido a estar donde hay y donde no hay, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas sin embargo el pan
que se tenga lo suficiente, que no se corra el peligro de hundirse, ni en la riqueza que les haría olvidarse de Dios, ni en la delincuencia que atentaría contra el mismo nombre del Dios eterno. El pan de mi prescripción. Allá decíamos, íbamos al médico y nos daban una prescripción. Necesitas estas inyecciones. Uy, se llama prescripción. El pan de mi prescripción, mi receta. El pan cuya cantidad y límite ha fijado Dios para mí. O sea, que mientras estamos aquí en la tierra, Él está moviendo allá sus planes, Él está trabajando. No estamos ignorados, no estamos que nos dejó, que se le olvidó Dios de nosotros de ninguna manera. El pan de mi prescripción, de mi receta, el que Él sabe, el pan cuya cantidad y límite ha fijado Dios para mí según su designio, según su poder, en previsión de mis necesidades. En previsión, Él va delante de nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades, Él va delante de nosotros. ¿Y cuántos aquí pasamos hambre de niños? Yo caminé descalzo y llevamos a la escuela sin comer y nomás veíamos al que sacaba su tortita ahí y nos lloraban los ojitos, porque no había, pasábamos hambres y nomás se oía el crujir del estómago. Por ahí anda la cosa. La pobreza al hambre. Déjeme aclaro esto. El hecho de haber sido pobre no significa que no éramos pecadores, ¿ok? Éramos pecadores en hambre o necesitábamos a Jesucristo, ¿ok? Entonces, danos el pan corresponde a una situación de agobio social en la que se vive en la preocupación del alimento para el día siguiente. Hay una preocupación. Pan designa también el alimento en sentido amplio. Pan significa también el alimento en un sentido muy amplio. Compartir el pan es compartir una comida, comer en la misma mesa con nuestro Señor Todopoderoso. Cada día, dice, darnos el pan de nuestro de cada día, es la fidelidad de Dios cotidiana. Él sabe que lo que necesitamos Él nos va a dar. Cada día viene a caer en la fidelidad de Dios muy cotidiana, muy diariamente, que Él conoce. Y también expresa la esperanza de perseverar, hermanos, persevere en la oración, perseverar. Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Perseverar, a seguir orando, a seguir esperando en Dios Todopoderoso. Donde nace nuestro Señor Jesucristo se llama Belén, significa casa del pan. Jesucristo dijo, Jesús, el pan de vida, Juan 6:35, Juan 6:48, Juan 6:51. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Deuteronomio dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor Todopoderoso. Él nos alimenta tanto físicamente como espiritualmente. Y fíjese que tenemos aquí un ministerio del pan. ¿No, de veras? Tenemos el ministerio del pan. Dios bendiga al ministerio del pan. Se dice en 2 de Samuel 6:9 que David daba pan uno por uno a todo el pueblo. Yo no sé cómo le hacía, era grande el pueblo, pero ahí dice 2 de Samuel 6:9, David repartió pan a su pueblo cuando lo despedía, un pedazo de pan. Saben el conocimiento, saben que Dios da, saben que Dios está presente en su provisión diaria. Estas son diferentes traducciones. Danos hoy el pan nuestro de cada día, danos hoy nuestro pan cotidiano, danos hoy el pan que necesitamos, danos hoy el alimento que necesitamos. Dice aquí el perdón, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado. Al pedir que Dios nos perdone, estamos siempre, ponga atención porque van cambiando los temas, van cambiando los temas. Primero danos nuestro pan, ahora enséñanos a perdonar. O sea, de darnos, ¿qué está pasando? Porque es el equipo que vas a echar en tu maleta para caminar esta vida. Al pedir que Dios nos perdone, estamos siempre en el ámbito o en el campo de las fuerzas, en el campo de fuerza que Dios nos ayude a perdonar. Nuestra capacidad de perdonar depende del perdón de nuestros pecados otorgados por Dios y no a la inversa. Yo crecí odiando a mi padre. Nunca nos enseñó algo. Fuimos 8 de familia y nos hizo daño.
y se separó la familia y Cristo llega a mi vida. Y desde este país fui a mi país y lo fui a buscar. ¿Dónde está mi padre? Dice, él es uno de los borrachos que anda en la calle, ya se burlan de ellos. Ok, lo voy a encontrar. Lo encontré en una cantina y de lejos me reconoció, teníamos años sin vernos. Y yo voy y lo abrazo y dice, ¿qué estás haciendo? Nomás quiero que sepas que te perdono. Tú eres mi papá. Cristo me ha perdonado. Y sin ese perdón, yo no hubiera perdonado. Dios no depende de nosotros, pero al pedir perdón estamos unidos a Él en la capacidad de perdonar a los semejantes. Estamos unidos a Él en que podemos perdonar. Haga la llamada. Si no has reconciliado con tu papá, con tu mamá, haga la llamada. Haz la iniciativa, haz el comienzo, haz el camino, haz la vereda hacia el perdón, porque has sido tú perdonado. Pablo dice muy claro en una de las cartas a los Corintios, me llegan rumores que se pelean entre ustedes. ¿No son capaces de quedarse con la culpa? ¿O acaso nuestro Señor Jesucristo no se quedó con sus culpas de ustedes? La práctica del perdón. Y que Dios nos libre del mal. Hay este ejemplo. El mal existe. No vamos a estar debatiendo ¿y cómo vino el mal? ¿Y será de mal? ¿Y qué es el mal? El mal existe. Si el mal existe es para que nos acerquemos a Dios. Es lo que necesitas saber. Esta tribu enviaba a sus jovencitos para hacerlos hombres. Los enviaba al campo y tenían que pasar una noche entera solos allá. De a tiro niños, todavía niños, con su conciencia de niños. Y envían a este niño y vienen los terrores nocturnos para un niño, acuérdese. Está muy oscuro, está solo. Y pasa el temor, no duerme, pasa el temor, pasa todo lo que tiene que pasar. Y al levantarse el sol, apenas los primeros rayos le indican qué ha pasado. La prueba, pero ve que algo se mueve entre las hierbas y le da el temor. Y sale lo que estaba entre las hierbas y era su papá. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mal no puede opacar lo bueno de Dios. Por favor, no malentendamos. Ergíos, levantar la cabeza porque vuestra redención se acerca. Estamos esperando algo más maravilloso, algo más poderoso. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Y mire cómo predicó, para terminar, cómo predicaba, cómo decía la oración de Pablo. La oración de Pablo quedó escrita. He guardado la fe. Estoy por ser sacrificado. He guardado la fe. En el Antiguo Testamento, Sansón a punto de morir. Le piden una oración porque se le quitó su fuerza, se le quitó todo. Y voltea a Dios y dice, solamente una vez más, regrésame la fuerza. Esa fue su oración. Y se le regresó la fuerza. E impactó más su última oración que toda su vida de juez. Dice 1 Corintios 2, 1 al 6, dice Pablo, predico a Cristo ya crucificado, porque oración va combinado con sacrificio. Dios los bendiga, Dios los guarde, los cuide.